Buenas y un buen cordial saludo a cada persona que está viéndome en este momento y en este video, que es una exhortación pastoral que estoy dando a cada miembro de mi iglesia, pero como esto va en Facebook y es live, es para cualquier persona que también quiere escucharlo. Hoy es el 6 de diciembre de 2020 y una vez más un saludo cordial en el amor y nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. A cada persona que está viendo este video, Dios te bendiga. Y quiero decirle que el Señor le ama mucho. Y quiero hablar acerca de algo que el Señor está haciendo en mi vida y ha hecho en mi vida en estos tiempos donde hemos estado en esta pandemia. Y como ustedes saben, y quizás otros no saben, por lo menos aquí en nuestra congregación, no hemos podido congregarnos por ya 9 meses. Y hay personas que también en diferentes partes del mundo que tampoco no pueden reunirse. Y yo espero que en este tiempo de su vida, que su vida espiritual no se ha estancado. Y que se ha podido discernir los tiempos en que hemos entrado y que usted ha usado este tiempo para profundizarse más en la palabra del Señor. Es mi esperanza que su tiempo de oración, de adoración, ha crecido y ha madurado y profundizado en el Señor. Y que su espíritu ha sido fortalecido. Que en estos tiempos el Señor te ha fortalecido en su comunión con Cristo y que la luz de justicia en su vida ha ido en aumento. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay un gran peligro espiritual cuando Dios nos prueba, cuando Dios tarda en hacer algo o lo que hemos esperado no se ha cumplido en el tiempo que esperábamos. Nadie esperaba este tiempo de la pandemia y realmente no sabemos cómo va a ser el futuro. Leí un comentario de que esta pandemia va a aumentar y está creciendo y que en diferentes partes del mundo otra vez estamos como iniciando, como que vamos a iniciar el 2021 como se inició este año. Hay que ver. Pero una cosa que es cierto, el Señor está en control y está encima de todo lo que está sucediendo y Él tiene un plan. Ahora, cuando Dios tarda en hacer algo, o sea, cuando las cosas no van como lo deseamos, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? ¿Sabes que esto sucedió en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 1 con el pueblo del Señor? Y estas cosas que aconteció en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que Pablo, escribiendo la carta a nosotros, bueno, a las iglesias en el tiempo del primer siglo, que ahora tenemos en nuestra Biblia, él dijo estas palabras, que todas estas cosas han sido escritas por nosotros o para nosotros y es para nuestra amonestación. Entonces, toda la escritura está inspirada por Dios y podemos tomar esas escrituras y el Espíritu Santo puede cobrar vida en esos versículos, que no solamente es logos, que es algo que está escrito, sino es vida para nosotros. La palabra de Dios tiene respuestas y cuando el Espíritu Santo sopla sobre su palabra, cobra vida. Entonces quiero leer lo que dice en Éxodo 32, versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En este periodo de tiempo, cuando las cosas no marchaban como ellos esperaban,
cuando su líder Moisés no cumplió con lo que ellos esperaban, entonces lo que estaba en sus corazones empezó a salir y estar expuesto. Y yo he visto de que este tiempo Dios está sacando a la luz muchas cosas. En este tiempo he escuchado y leído cosas que han salido a la luz. Es como que Dios está quitando una cobertura, una tapa, y está permitiendo que muchas cosas, personas, sean expuestas en este tiempo. Situaciones y circunstancias están saliendo a la luz. Y realmente en ese tiempo, cuando Moisés tardó, Dios estaba probando los corazones de todo el pueblo. Y esto también sucedió con Saúl. Recuerda cuando Saúl fue dado instrucciones por Samuel para esperar hasta que él llegara, y Samuel tardó. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Él se adelantó, y él, siendo rey y no tenía el lugar para hacerlo, pero él ofreció sacrificios y desobedeció al Señor. Entonces, ese tiempo de demora demostró realmente lo que estaba en la vida de Saúl. O sea, su verdadero carácter empezó a salir. Entonces, ¿qué fue el resultado de ese tiempo cuando demoró Moisés a bajar de la montaña con el Señor? ¿Cuál fue el fin de ese examen que el Señor estaba dando a su pueblo? Bueno, lo primero que notamos es que Dios usó ese tiempo para sacar a la luz los quienes realmente estaban con el Señor. Los que realmente estaban con el Señor. Y nos encontramos de que, o averiguamos en esas escrituras, que solamente el tribu de Leví se presentó delante de Dios. Cuando Moisés dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está con el Señor? Ahora, esto es algo asombroso porque en Éxodo 19, versículos 5 y 6, Dios dio una invitación para todo el pueblo. Y Él quería que todo el pueblo fuera una nación real de sacerdotes. En Éxodo 19, 5 al 6 dice, ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sin embargo, en este tiempo de prueba, 11 tribus fueron descalificados para funcionar como sacerdotes para el Señor. No creo que cuando Moisés se tardó, que el pueblo sabía que ellos estaban siendo probados por Dios. Dios a propósito permite que circunstancias surgieren o aparecen en nuestra vida y las cosas no vayan conforme a nuestros deseos. Y a menudo nuestros planes y sueños son cambiados. ¿Cuántas veces usted planeó su día y nada sucedió como usted lo quería? Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a actuar cuando las cosas no van como lo deseamos? Puede ser que hemos orado y no hemos visto una respuesta. Puede ser que en ese tiempo de espera hemos entrado en un conformismo. Puede ser que en ese tiempo hemos perdido nuestro enfoque y hemos permitido a que nuestras emociones toman dominio sobre la palabra del Señor para nuestras vidas. Realmente es en el tiempo de adversidad, en el tiempo de prueba, en tiempo de dificultades, que muestra quiénes somos en el Señor y lo que hay en nosotros. La gran tribulación de Job, por ejemplo, con tiempo mostró una actitud muy profunda que él tenía hacia Dios. Y Dios permitió, Dios no habló. Por meses el Señor no habló nada a este hombre piadoso. Y en ese tiempo de silencio, en tiempo de la demora del Señor,
algo salió de su vida. Muchas personas son llamados por Dios para caminar con Él, pero no son todos que realmente toman una decisión para seguir a Cristo sin importar las circunstancias. ¿Conoces esa canción? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión antes que vengan las dificultades y las circunstancias y determinar en su propia vida. Nada me va a detener. Prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra, ¿es verdad o es mentira? Si es verdad, no tenemos excusa. Si es mentira, entonces no tenemos que preocuparnos y podemos tener una excusa delante del Señor. Regresando ahora otra vez a Éxodo, recuerda lo que el Señor les dijo en Éxodo 19. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. En ese tiempo de demora, el pueblo de Israel estaba siendo probados si ellos iban a escuchar y poner por obra su voz. Iban a guardar lo que Dios le había dado en su pacto. Ahora, ellos se encontraban en un tiempo de incertidumbre y inseguridad. ¿No hemos encontrado nosotros mismos en esos tiempos de incertidumbre, de inseguridad, donde muchas cosas se han cambiado? No sabemos cómo va a ser el futuro, no sabemos cómo va a ser nuestro mañana. Y en ese tiempo del pueblo de Israel, todo empezó a salir a la luz. Todo empezó a salir a la luz. Y el enfoque era su relación. ¿Dónde estaban ellos en su relación con Dios? Su compromiso con Dios. Su compromiso a escuchar y obedecer y guardar sus palabras. La segunda observación que yo noto aquí es que 3,000 personas murieron a las manos de los levitas. Los levitas se dijeron, vamos a estar con Moisés y con Dios. Ahora, Moisés después dijo, toma tu espada y mata a tu hermano, hermana, cualquier persona que ha pecado contra Dios. Y murieron 3,000 personas. Ahora, obviamente, eso no se hace hoy. Pero si tomamos lo que sucedió en la palabra de Dios, porque es para nuestra amonestación, hay una aplicación espiritual. Si aplicamos esto espiritualmente a nuestras vidas, podemos decir que en esa prueba la carne fue atacada con la espada del Señor. En otras palabras, cuando decimos tomar una decisión por el Señor y estar comprometido a su voz, a su palabra, su espíritu hará guerra contra nuestra carne y por medio de él la carne morirá. En este tiempo de la pandemia, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué daño ha hecho la espada del Señor con las áreas de su carne? ¿Qué daño ha hecho la espada del Señor con el pecado en su vida? ¿Qué daño ha hecho la espada del Señor con sus actitudes? ¿Qué daño ha hecho el Señor con la influencia del mundo que viene siempre en contra de nosotros? ¿Ha crecido en fuerza la victoria del Señor? ¿Ha crecido su espíritu o ha sido fortalecido o fortalecida la carne? La palabra de Dios nos advierte muy claramente de lo que puede suceder con la vida espiritual de una persona. Si el Espíritu de Dios no tiene lugar y no es permitido tener su lugar para atacar y destruir lo que pone en peligro la vida de Cristo en nosotros, entonces algo va a suceder. En la parábola del sembrador, Jesús dio ejemplos que nos ayudan a entender que nosotros tenemos una responsabilidad para prestar oídos a su voz y a su palabra y no dar lugar al enemigo, no dar truega al enemigo. Nunca se puede hacer un pacto con el enemigo. No puedes ir a medias con el Señor, porque ir a medias con el Señor significa que estás dando una parte al enemigo y a la carne.
En Marcos capítulo 4, 18 al 19, el Señor dijo estas palabras: otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Lo que el Señor está diciendo es que la semilla, su palabra, la vida de Cristo en nosotros no podía tener el efecto dentro del corazón de esta persona, porque la vida de esta persona se envolvió tanto en las preocupaciones del mundo. La palabra preocupación en el griego significa esto, significa distracción. Y la palabra preocupación tiene una palabra raíz que significa dividir, distribuir o partir. En otras palabras, hay cosas de esta vida que empezó en esta parábola a dividir y separar la potencia y el poder que tenía la palabra de Dios en la vida de esta persona. Estas cosas, el Señor dice, son distracciones. Y esas distracciones empezaron a crecer y empezaron a hacer competencia con Dios y su palabra, con esa semilla que es la vida del Señor. El problema no es que la semilla no fue sembrada correctamente y no significa que no es incapaz de crecer. No. Pero con el tiempo la semilla de Dios, esa vida de Dios, fue descuidada. La vida espiritual, la alimentación espiritual, el celo por el Señor y la comunión personal con Él fue descuidada. Descuidar es el opuesto a cuidar. Entonces estamos viendo a alguien que pase un tiempo y hay un descuido. Porque la semilla está ahí, está creciendo. Sin embargo, hay otras cosas que están ahí, que están creciendo y aumentando. El pueblo de Dios, hablando de Éxodo 32, en ese tiempo de incertidumbre, empezaron a descuidar lo que Dios le había dado. Ellos eran prontos para olvidar lo que dijo el Señor. Y en su momento de prueba mostraron que había cosas en sus corazones que estaban haciendo competencia con el Señor en sus vidas. En este tiempo, durante la pandemia, donde todo se ha cambiado en nuestras vidas, y este mundo, estoy hablando de este mundo, las leyes de este mundo, lo que hacen, lo que dicen los gobiernos, los gobernadores, han tomado un dominio y control más fuerte sobre nuestras vidas. Es muy obvio. En muchos lugares vemos el control que los gobiernos han tenido sobre nuestras vidas y restringiendo las libertades que antes hacíamos, cosas que antes hacíamos sin temor, como abrazar a otros, visitar a otros, compartir juntos, todo eso. Ahora nadie puede hacer eso sin temor. Y a cambio, para muchos el miedo ha entrado en sus vidas. A cambio de esa confianza y paz y tranquilidad que teníamos antes de la pandemia, ha entrado un miedo. Y ese miedo ha entrado atacando y afectando mucho de lo que antes era normal para nosotros. Pero eso también ha entrado a afectar a la vida espiritual de muchas personas. Ahora tenemos distancia social. No estamos acostumbrados a eso. Y aun cuando las personas no están enfermas. Yo no estoy enfermo. Yo sé que no estoy enfermo. Yo sé que estoy limpio de cualquier enfermedad. Sin embargo, si yo quiero salir, yo quiero visitar a alguien, debo poner una máscara, debo quedarme lejos de la persona y no lo puedo abrazar. Y yo estoy consciente de que yo estoy bien y quizás yo estoy consciente que mi hermano está bien. Sin embargo, los protocolos que los diferentes gobiernos han establecido, tenemos que regir a esas reglas. Entonces, otra cosa que he visto
que creo que ha afectado también a personas es, tenemos restricciones que no son equitativos y no tienen sentido. Por ejemplo, hay que mantenerse separados en una parada de bus. Mantenerse separados la distancia de 1.8 metros. Sin embargo, al momento que uno sube en el bus, uno puede sentar al par de otro. O hay que entrar en un restaurante con mascarilla. Pero al sentarse en la mesa se puede quitar la mascarilla. O, un ejemplo, se puede jugar bola en una plaza de fútbol y hay 30, 40 personas jugando, pero esas 30, 40 personas no pueden estar juntos de esa manera bajo un techo, mismo lugar. Entonces, mi punto es esto, que si todo este tiempo han venido cambios que sutilmente han afectado nuestra vida, donde la semilla, la vida espiritual de Dios está siendo apoderado por estos cambios, y si estos cambios han mostrado, igual como sucedió con el pueblo de Israel, que se ha dejado de prestar oído a la palabra de Dios, a su voz y ser fiel y a su palabra en estos tiempos. Entonces, si esas cosas han dejado de que lo que antes era normal hacer en nuestra vida espiritual, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser sinceros con nuestra vida espiritual en estos tiempos. Y tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué ha crecido más en estos tiempos? ¿La semilla de la palabra de Dios, la vida espiritual de Cristo, la comunión con Dios y con los hermanos? ¿O ha crecido más las distracciones y las preocupaciones de este mundo que ha aumentado con esta crisis? ¿Hemos acomodado nuestra vida a estas restricciones y de tal grado que estas restricciones también han afectado nuestra vida espiritual con el Señor? Quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué ha tenido más enfoque? ¿La preocupación económica en este tiempo de la pandemia o reforzando más sus cimientos espirituales y sus raíces espirituales? Yo digo esto en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Si en este tiempo el enfoque ha sido y la preocupación ha sido las cosas de este mundo, es decir, si en este tiempo su enfoque, su preocupación por su vida espiritual, por la semilla de la palabra de Dios no ha tenido prioridad, no ha sido número uno, y que los trabajos, las distracciones de la pandemia, las circunstancias que han trastornado nuestras vidas, como no poder congregarnos, no visitar los hermanos, no poder estar juntos orando, etc. Si en este tiempo otras cosas han crecido tomando prioridad, entonces es muy posible, como dice la palabra de Dios, que su vida espiritual está en peligro. Porque la palabra de Dios dice que estas cosas ahorcan. Esto significa ahorcar. Ahorcan la semilla. Y el resultado es que no hay fruto. Quiero hacerle otra pregunta para reflexionar. José, en su aflicción, dice la palabra de Dios, fue fructífero. A pesar de sus circunstancias en Egipto, en su aflicción, él encontró la gracia para ser fructífero. Él encontró restricciones como esclavo. Sin embargo, en esas restricciones, en ese cautiverio, él recibió gracia del Señor para ser fructífero. Entonces, en este tiempo de la pandemia, hay fruto que usted se puede presentar ante el Señor de su vida. ¿Qué has hecho por el Señor en estos tiempos? ¿Qué son los cambios que Él ha hecho en su vida? ¿Cuál es el inventario que se puede presentar ante el Señor como evidencia de que esa semilla ha crecido y que no ha sido apoderado por las preocupaciones de este mundo, por las riquezas, los afanes, los deseos de la carne, etc.? Creo que en este tiempo hay una gran tentación para decir, como no puedo congregarme, Dios se entiende. Como tengo que ahora trabajar más porque ya estoy restringido en lo que puedo hacer con mi tiempo y entonces tengo que aprovechar ese tiempo para trabajar más. Entonces no tengo tiempo para el Señor y Dios se entiende. No puedo diezmar
porque tengo muchos gastos. Dios entiende. No tengo tiempo para buscar al Señor porque la pandemia ha afectado mi trabajo. Dios entiende. Y mientras tanto, la mala hierba poco a poco va fortaleciéndose y ahogando la vida del Señor. Hermanos, quiero decirles una vez más, y quiero que me escuchen muy bien. Si lo que le estoy diciendo es una descripción de su vida espiritual en este momento, ¿qué va a hacer usted cuando lleguen peores cosas, más cambios o circunstancias más duras? En Éxodo 32, no solamente murieron 3,000 personas, pero hay algo que también sucedió que quizás no muchos han prestado atención. En ese tiempo de descuido, cuando muchos se alejaron del Señor y entraron en pecado, porque ellos se descuidaron y no guardaron la palabra del Señor ni su pacto, Dios dijo esas palabras en Éxodo 32:33. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. O sea, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. ¿Cuál libro? El libro de vida. Ese día murieron 3,000 hombres y mujeres, pero en ese día muchos más murieron espiritualmente. ¿Sabes que esas personas que no murieron a la espada, pero sus nombres fueron borrados del libro de vida, recibieron un doble castigo? No solamente murieron en el desierto y no podían entrar en la tierra prometida, pero también cuando murió esa persona, ellos fueron al infierno. Y lo tremendo es que estas personas siguieron siendo bendecidos por Dios en el desierto. Y esto agarró mi atención, hermanos. Ellos siguieron recibiendo bendiciones del Señor en el desierto, provisión, cuidado. Dios estaba con ellos. Sin embargo, eran como zombies espirituales caminando sin vida, sin propósito, sin esperanza. Y muy posiblemente ellos ni se dieron cuenta de la condición espiritual de su vida. ¿Cuántas personas hoy están caminando en esa condición? Donde su vida espiritual está perdiendo o está siendo perdido en ese campo de mala hierba. Piensa de un campo y hay una buena semilla, mata que está creciendo, pero alrededor la mala hierba sigue creciendo y creciendo y no están conscientes del peligro espiritual que ellos están viviendo. Viven, van al trabajo, están felices con lo que están recibiendo, con bendiciones, pero no se dan cuenta que poco a poco están muriendo espiritualmente y que su futuro puede estar en peligro. Gracias a Dios no estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la gracia del Señor para poder responder al Señor. Sin embargo, hay un peligro muy grande y el Señor nos muestra exactamente cómo llega a ser una realidad en la vida de una persona. Este conocimiento debe infundir el temor santo de Dios en nuestras vidas. Esta palabra debería traer un despertar en nosotros y una convicción y arrepentimiento por cualquier negligencia, cualquier descuido y empezar a clamar al Señor para que Él venga para arrancar toda mala hierba que está poniendo en peligro su preciosa vida y semilla en nuestro corazón. Si hay convicción del Espíritu Santo al oír esta palabra, a oír esta exhortación, dígale al Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Porque esa convicción, la manera del Señor, esa convicción es la manera del Señor para decirle, quiero llegar para trabajar, quiero llegar para hacer una limpieza y traer cambio en su vida. Al principio de esta pandemia, en el 24 de marzo, yo pregunté al Señor qué es lo que estaba pasando. Y yo escuché claramente estas palabras, reinicio divino, solo 2 palabras, reinicio divino. Y hoy entiendo más que nunca que yo estaba siendo permitido o
por el Señor, pasar por este tiempo y el Señor me estaba mostrando malas hierbas que estaban creciendo en mi vida y que Dios en su misericordia permitió en este tiempo cosas resaltar en mi vida que Él quería remover y cambiar. Hoy puedo decir que la obra no está terminada, pero sí puedo decir ante el Señor que yo siento diferente a lo que yo era hace 9 meses. Y yo siento esa esperanza. Yo siento esa fortaleza que el Señor me ha dado en saber que el Señor me ama tanto y que Él está dispuesto a poner en alto mi vida cotidiana, mi rutina, y sacudir mi vida y mostrarme lo que Él quiere hacer conmigo. Entonces, por favor, aproveche esta palabra. Aproveche esta palabra para que el Espíritu Santo pueda hacer una limpieza en su vida, traer un reinicio divino en su vida y en su familia y en su hogar, para que su vida pueda ser fructífero para el Señor, aun cuando vivimos en tiempos complicados y difíciles. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarda y que esta palabra produzca el fruto que el Señor desea hacer en sus vidas. Quiero que sean animados, no condenados. Quiero que tenga esperanza en su vida, que tenga una visión y que puedes saber que puedes levantarse aún en este momento, en esta hora. Y el Señor puede hacer un reinicio divino en su vida. Porque, hermanos, grandes cosas vienen del Señor, pero también muchas dificultades van a venir también, que el Señor va a permitir en este mundo, porque el mundo está entrando en una valle de decisión y todos van a tener que escoger y tomar una decisión para el Señor o rechazar al Señor. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarda y que el Señor provee todo lo que tú necesitas en su vida espiritual para ser fructífero para Él. En el nombre de Jesús. Amén.